cotidianidad de vida tome el curso de tomando el rumbo en nuestras vidas. Y precisamente en este programa le hemos dado seguimiento a lo que son algunos acontecimientos que en el último año y medio han pasado y que nos hemos visto como sorprendidos y sorprendidas de que después de hacer de estos acontecimientos una noticia viral en las redes, como es el caso de la explosión de San Cristóbal, donde vimos al ministro de Industria y Comercio llegar con una artillería de fotógrafos, camarógrafos para tomarse videíto. Todos los del gobierno pasaron por ahí. Después nos enteramos que detrás de los propietarios también habían funcionarios del gobierno y hemos sentido en Tomando el Rumbo que los muertos, igual que el coronel, no tiene a quien le escriba y que el gobierno ha hecho vista gorda y la explosión de San Cristóbal, que es luces haber sido una negligencia en el tema de permisología del gobierno, no hay respuesta. Pero para ello, para que nos informen a ustedes y a nosotros también, Freddy Miguel, tenemos aquí dos abogados. Uno de ellos, pues un amigo de antaño, quien quiero mucho, Tico, cariñosamente Tico Fax, abogado distinguido también de San Cristóbal. Y de jovencito le decíamos Tico, así que Oscar, pero así Tico, ¿verdad? Si me dicen Oscar, no sé quién es. No, Tico Fax. Tico Fax, ¿verdad? Y tenemos aquí, quien le acompaña, Rafael Manuel Nina, quienes son abogados que representan una demanda contra el Estado y el Ayuntamiento de San Cristóbal por alguna de las víctimas en el caso de la explosión que hubo en San Cristóbal. Ustedes lo recordarán, varios muertos. Cuéntanos, Tico, a quiénes representan, qué están haciendo y cómo va ese proceso que nosotros como ciudadanos desconocemos. Buenas tardes, Yané. Buenas tardes, amigos. Nosotros somos un equipo de abogados que lo componemos Rafael Nina y quien dirige la palabra. Y estamos representando ahora mismo, tenemos 93 demandas que estamos representando a personas que han fallecido, evidentemente, daños materiales, daños físicos, de la catástrofe de San Cristóbal. Hemos incoado una demanda en responsabilidad civil por daño patrimonial contra el Estado Dominicano en contra del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, el Ministerio de Obras Públicas y la compañía Rilco, que era lo que se encontraban al momento de la desgracia. El doctor Rafael Nina es un experto constitucionalista, nosotros somos penalistas, tenemos asesores internacionales y hemos trabajado esa demanda y ya él le explicará brevemente cómo va el proceso de la demanda. Bien, antes que todo, buenas tardes, pueblo dominicano, buenas tardes, Yané, buenas tardes, Freddy. Aquí hay una situación, hay fechas y horas que marcan a una comunidad. Nosotros somos abogados de San Cristóbal, nuestra oficina y nuestra casa queda situada exactamente a 3 esquinas y media del epicentro de aquella explosión, Cuando aquello explosionó, el 14 de agosto a las 3:10 de la tarde. ¿Va a ser un año este agosto ya? Va a ser un año este agosto, fueron 8 meses hace 5 días y fueron 6 meses el día que depositamos el primer pliego de demanda con los primeros 17 demandantes. Cuando eso explosionó, automáticamente yo salgo a la calle, eso fue un estruendo terrible, miro al cielo y me cae una arenilla en la cara y vemos la bola de humo que viene subiendo y la gente huyendo, personas ensangrentadas, heridos, gente asustada. O sea, que tú estuviste ahí en el momento de la explosión, estuviste 3 cerca. esquinas y media. Son unos 500 metros. Cuando acontece eso, ya yo había vivido algo parecido en San Cristóbal con el polvorín. El polvorín. En el año 2001. Y caramba, pasó lo del polvorín. Todo el mundo sabía que fue un depósito de armas del gobierno a cargo de las Fuerzas Armadas en su momento, en una cárcel. Hubo heridos, hubo 2 muertos, innumerables daños materiales. Yo era un abogado Nobel en esa época, apenas yo no había como... nacido. Y yo, bueno, de seguro que tenía... Muy niña. No, recién graduado. ¿Y qué pasa? Yo decía, ¿y quién va a cubrir? O sea, una pregunta que yo me hacía como san cristobalense, ¿quién va a cubrir con estos daños? Para mala suerte, la historia se repite
y tal vez con el peor de los precedentes que puede tener un pueblo. Y es que si ustedes observan un tipo de catástrofe como la que aconteció en San Cristóbal en el día y hora descritos, no ha acontecido en el país en ninguna otra latitud. Ni por la cantidad de muertos que involucró. 17 fallecidos. No, más. 42 fallecidos, 42. 12 desaparecidos y 3 cadáveres sin identificar. Nunca le identificaron esos 3 cadáveres. Incluyendo la cantidad innumerable de personas heridas por golpes, quemaduras y los daños materiales cuantificados en millones. Una pregunta, ustedes que están llevando el caso, pasado el acontecimiento, o sea, trágico, ¿recibió alguna de las familias alguna presencia económica, porque imagínate, manada, de parte de algunas de las instituciones involucradas, sí, de una manera, por acción u omisión? Porque lo que nos enteramos aquí es que le habían, y lo dijimos aquí en el programa, que le habían dado como una ayuda económica que no llegaba a los 50,000 pesos por familia. A eso voy. Aquí hay un intrincado de cosas que habría que explicarte, pero me voy a saltar ese intrincado para responderte. Nunca debes confundir, Janet, lo que es una dádiva con una indemnización. Lo que el gobierno dio fue una dádiva. Y era una dádiva a la cual estaba obligado por ser un estado prestacional. ¿Qué es lo que significa un estado prestacional? Donde quiera que haya una catástrofe, el estado debe estar allí para ayudarte. Ahora, independientemente de eso, vamos a analizar otra vez el antecedente. Ese estado fue el causante de ese daño que recibieron todos esos afectados, de los cuales, dicho sea de paso, hasta el momento nosotros representamos 90. Ya se lanzó una primera demanda con 17 de ese grupo. ¿Qué no está conociendo el Tribunal Superior Administrativo? Ese grupo, los encausados son el Ayuntamiento de San Cristóbal, el alcalde saliente, por suerte mañana, José Bienvenido Montaz, el miércoles. Pasado mañana, sí, es el afán que tenemos, ¿me entiendes? Sí. Y tenemos también el Ministro de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas y la empresa Consorcio Rilco. ¿Por qué este orden? Esto es una secuencia muy sencilla. En el año 2021, en San Cristóbal hay una necesidad de un parqueo municipal, porque el casco urbano de San Cristóbal, a pesar de ser una ciudad muy poblada, el casco urbano es muy pequeño. Y hace falta, y de hecho lo están construyendo, solo que encima de una tragedia ahora, un parqueo municipal. ¿Qué pasó con ese parqueo municipal? En el año 2021, el ayuntamiento hace una concesión a Obras Públicas para que Obras Públicas construya el parqueo. Obras Públicas, a su vez, hace una licitación, y esa licitación la gana la empresa Consorcio Rilco. Ya ahí tú sabes quiénes son las personas que tú vas a encausar. Ayuntamiento, alcalde, obra pública, ministro de Obras Públicas, Consorcio Rilco. Esas son las 5 personas que hemos encausado. ¿Por qué? Porque hay la ley manda en su artículo 148 de la Constitución de que el Estado es responsable por acción o por inacción de los daños que sufra el ciudadano. Y en base a eso, obviamente aquí se ve ya la cadena de quiénes son los responsables, quiénes eran las personas que estaban ahí al momento de que haya pasado lo que haya pasado ahí, y por eso la demanda. O sea que la explosión ocurrió cuando ya Obras Públicas tiene el dominio del terreno, porque ya está comenzando la construcción de ese parqueo. Doctora abogada, perfectamente. Perfecto. Ellos tienen el dominio, el ayuntamiento tiene el dominio conjuntamente con Obras Públicas y la compañía Rilco. Eran los que se encontraban en el momento de los hechos. Y una pregunta. Cuando hablamos del anclaje legal, el anclaje constitucional, el artículo 148 y la ley 107-13, que establece los procedimientos. Y una pregunta. Definitivamente que esta explosión se había dicho de que ya esto estaba cerrado y que ahí no funcionaba ningún lugar. Así es. Para almacenar ni gasoil, ni gasolina, ni gas, ni nada. ¿Quién estaba almacenando? O sea, ¿quién era el propietario del almacenamiento o el propietario de lo que explotó? Porque no explotó el terreno. Bien, esa es una pregunta que necesariamente debo de hacerte
una Porque diferenciación. eso la sociedad nunca lo ha sabido, o sea, Claro, se ha quedado claro. como una nebulosa. Va, y o sea, vamos- nadie tiene, ahí nadie era dueño de nada. Ahí lo que pasó por obligarse al Espíritu Santo. Es lo que, No. Tenemos una idea de lo que pasó. sí, pero el pueblo piensa que eso le pasó como le pasó a María, que quedó embarazada sin tener relaciones sexuales. El tema del tipo de acciones que nosotros estamos llevando, el tema, nuestra acción que estamos llevando, nosotros solamente tenemos que demostrar el daño. El daño. Y de dónde provino el daño. Ajá. ¿Quién tenía el dominio de dónde provino el daño? Que era un local del Estado Dominicano, del ayuntamiento. Y que el ciudadano no está en la obligación de soportarlo. Pero Eso- el eso- depósito ahora, era del Estado entonces. Es que ¿Qué explotó ahí? bueno, Aquí te explico. yo te puedo explicar también algo respecto. La tesis es que supuestamente explotó un peróxido que se encontraba en un almacén ahí. Cosa que es totalmente ¿Y un inaudito. peróxido de para qué Un era el peróxido de peróxido? sodio que supuestamente por una compañía que bregaba con plástico. Que hace 3 meses, 4 meses había deflagrado. Entonces el informe dice Pero que estaba cerrada y suspendida no por solamente emitir. estaba cerrada, sino que no funcionaba ahí. Y no solamente que no funcionaba ahí, sino que no existía. Y no solamente que no existía, sino que los que tenían la ocupación de eso eran ellos. Entonces, si esa tesis fuese cierta, es peor para ellos. Porque ellos tenían el dominio y ¿quién inició la chispa? La iniciaron ellos, en tal caso. Entonces, ellos son culpables. Es más, los bomberos, en ese entonces, cuando deflagró, dieron un informe de la existencia de supuestamente ese material ahí, al alcalde. Si el alcalde no tomó la medida de... O sea, que el alcalde estaba enterado de que Sí, eso estaba ahí. exacto, entre comillas. Si no tomó la medida, entonces podría Peor caer todavía. en homicidio inclusive voluntario. Pero para el caso de nosotros, eso no. No, yo les pregunto, excúsenme, porque es que la verdad que un año casi hace y nosotros mismos que no somos acuciosos viendo las redes sociales, investigando, uno se construye hipótesis, pero nadie te puede decir, no, ya eso no es una hipótesis. Lo que pasó ahí en principio fue esto. Todavía esa nebulosa Bueno, gira en la mente de todos los dominicanos. Ahí hablaban de que esa compañía de plástico, o sea, inclusive en principio se le echaba la culpabilidad a esa compañía de plástico, pero por desconocimiento, porque si quien tenía ya dominio del terreno era el ayuntamiento y el ayuntamiento con obras públicas era lo que estaban construyendo, pues definitivamente con la empresa contratista son los responsables del manejar eso. Y peor aún, si tú no dices que los bomberos, aunque no haya probatoria real de eso, pero se presume que los bomberos le habían anunciado al alcalde, pues también el alcalde tiene responsabilidad en no haber hecho algo para que eso no sucediera. Porque eso no es tan fácil. O sea, el tanque que explotó ahí no lo puedo esconder en mi casa, yo en un closet. Tampoco había tanque. No era tanque. Tampoco había Tampoco era tanque. tanque. Vamos a hablar de presunción. Ajá, presunción. Todos son Vamos a presunciones. hablar de presunción, rápidamente, antes de yo dar la palabra al doctor Nino. Y escúchame, estamos hablando con dos hubo- abogados de San Cristóbal que están llevando, el doctor Faxa y el doctor Nina, que están llevando la representación de 90 personas, algunas de ellas fallecidas, sus familiares, que sufrieron daños, pérdidas, tanto físicas como materiales, en la explosión que sucedió en el mes de agosto del año pasado en San Cristóbal. Mira, nosotros no necesitamos saber qué fue lo que sucedió para nuestro tipo de demanda. Sin embargo, vamos a hablar de presunciones porque este programa ustedes nos están pidiendo alguna Sí, algunos respuesta. datos, sí. Hubo una abogada que vivía a 2 casas del lugar que encontró unos dispositivos. Lo grabó porque las autoridades se lo llevaron todo se lo llevaron. Todo lo que encontraron por ahí se lo llevó Raudy Veloz. Y lo grabó. Ese video yo lo tengo, lo tiene la comunidad. Nosotros le preguntamos al general Soto Jiménez, yo le pregunto, ¿qué consistía ese dispositivo? Y me dijo, eso es cartucho de iniciación. ¿Iniciación qué? Con lo que se inician las detonaciones. Yo lo encontré en la escena. Ok, que lo explotaron eso. Entonces, lo encontré en la escena. Yo estoy hablando de presunción. Presunción es partir de un hecho desconocido a un hecho desconocido. Sí. El hecho conocido fue que explotó. El otro hecho desconocido que encontraron esos materiales ahí. Y que Entonces, eso es ante la entonces red. tendremos que encontrar las razones. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando usted ve que una escena de un hecho tan grande como ese, 48 horas después meten más de 50 camiones y llevarse todo lo que había ahí. Todo lo que puede Todo, ser la probatoria. escena. ¿Qué es lo que escena tenía del que hacer el crimen, Ministerio Público Independiente? contaminada totalmente, no Totalmente. limpiada. ¿Qué tenía que hacer el Ministerio Público Independiente? Arrasado. ¿Qué es lo que tenía que hacer el Ministerio Público? Investigar la escena. Es que el Ministerio Público Y está cercar, ocupado, claro. Tico. Y cercar. Tico, ¿tú fuiste fiscal? Bueno, yo ¿Tú fui no fuiste fiscal, pero yo fui fiscal de verdad. Ajá, tú fuiste fiscal, Pero Tico. de verdad. Entonces, como tú fuiste fiscal, no No, tienes que pero responderme. yo fui fiscal de verdad. Pero te voy a decir lo siguiente, como tú fuiste fiscal, no tienes que responderme. El Ministerio Público estaba ocupado en ese momento, Bueno, como sigue ocupado. el Esos no son los temas que el les problema- interesan.
Los muertos que no aparecen. Los muertos que no aparecen, que nosotros hicimos... Cuando tú vienes a ver, tú sabes... Que hay un proyecto de ley que ya que está en la Cámara de Diputados, que nosotros trabajamos en ese proyecto de ley como oficina para declarar fallecidos los desaparecidos. Claro. O sea... Eso desaparecido seguro que lo juntaron con lo de la Victoria, que tampoco aparecen. Bueno, miren. Patrón de conducta. Sí, patrón de conducta. Entonces, doctor Nina, ustedes tienen una demanda ante el Tribunal Superior Administrativo. ¿Cómo va ese proceso? ¿En qué nivel va ese proceso? ¿Y cómo ustedes han visto la respuesta de la Administración de la Justicia por el Tribunal Superior Administrativo? Bien, tú sabes que el Tribunal Superior Administrativo es un tribunal muy sui generis. Conoce de materia sumaria. Más sui generis de lo que tú te imaginas. Sí, no, yo ejerzo todos los días, yo me imagino a qué te refieres. Entonces, cuando tú tienes, ellos tienen la potestad, en este tipo de casos, de dar o no una audiencia pública. Si no, si entienden que la cantidad de pruebas suministradas es suficiente, pueden conocer el caso de materia sumaria, es decir, te damos un plazo, ya estamos con la primera demanda que fue depositada a raíz de los 6 meses de la catástrofe, depositamos ese mismo día la primera demanda, nos dieron el auto autorizando la notificación como a los 10 o 15 días, se notificó ese auto, se le dio un plazo a ellos de 30 días para responder, ese plazo de 30 días vence el próximo jueves. Cuando venza ese plazo ya veremos qué depositó. Sabemos ya que el Ayuntamiento de San Cristóbal y sus síndicos depositaron algo. No sabemos cuál va a ser la defensa de obras públicas, ni de suministro, ni de la empresa RIRCO. Ya veremos. Me imagino que querrán echarse la culpa uno con otro, porque es el único medio de defensa que ellos tienen disponible. Y nosotros estamos ya entrando en un segundo plano, porque ya esta semana, a más tardar el jueves también, vamos a depositar el segundo pliego de demanda con 24 demandantes más. Estos demandantes incluyen personas que recibieron heridas y golpes, personas que recibieron daño psiquiátrico, psicológico, personas que recibieron daño material, vehículo, propiedad, personas que recibieron daños físicos y obviamente que los parientes de los fallecidos también. Eso fue igual que que el primer pliego. Este segundo pliego también es, la manera como hemos estructurado la demanda es, hay pruebas que son comunes para demostrar el hecho que aconteció, que es obviamente avasallador la cantidad de pruebas que hay ahí, y luego hay una parte de la demanda que se encarga de explicar el daño que recibió cada persona con presupuestos distintos cada una. Esa es una narrativa del caso y en base a eso es que se ha hecho la demanda. Bueno, estamos hablando con el doctor Faxa y el doctor Nina, quienes son abogados de San Cristóbal y están pues representando a personas que sufrieron daños, reiteramos, físicos, económicos o materiales en la tragedia que aconteció en el mes de agosto del año pasado en San Cristóbal. Una explosión que todavía hoy el país no tiene una explicación. La justicia dominicana, el gobierno dominicano, en el ámbito que le toca pues la investigación y presentar qué sucedió, todavía no le ha podido dar una respuesta al pueblo y mucho menos a las personas víctimas. Todavía hay personas desaparecidas, como decía el doctor Faxa, que no se encuentran sus huesos, no se encuentra ningún vestigio. Y en ese sentido, pues también tiene el Estado y la justicia que dar respuesta según establece nuestra legislación. Por último, y no menos importante, ¿qué esperan ustedes al final de esta jornada de la justicia en la administración de este proceso? Ahí tenemos a veces diferencia, el doctor Nina y yo voy a preferir que el doctor Nina explique jurídicamente qué esperamos, porque yo espero de un gobierno sensible, que se busque un avenimiento, que se busque un acuerdo, con la finalidad de que ellos puedan ser resarcidos mínima, por lo menos económicamente, y de una forma u otra subsanar ese agravio que han recibido. El doctor Nina tiene otra tesis. Y yo que entiendo y que he litigado muchísimo contra el Estado, creo que uno de los primeros abogados que consiguió una sentencia donde no había un procedimiento, hicimos una amalgama de ideas y se creó un procedimiento para que, como se dio una ley que el Estado era inembargable a partir del 2007, se creó entonces un procedimiento, con toda la inmodestia del mundo lo digo, fui uno de los primeros abogados que consiguió sentencia de ese mismo Tribunal Superior Administrativo ordenando a través de una acción de amparo en cumplimiento a que fuesen incluidos en el presupuesto de la Nación 3 sentencias, 3 casos en aquel entonces de accidente de tránsito contra lo que ahora el Intran,
en su momento era el Plan Renove, y eso fue inscrito en el presupuesto de la Nación, y un año después de haber dado el amparo, finalmente no pagaron. Y conociendo ya cómo funciona el Estado, además de ese caso, a lo largo de nuestro ejercicio hemos tenido muchísimos casos en contra del Estado. Ellos sé que ellos van a dar su batalla, que van a pelear, que van a querer dilatar el proceso. O sea, ¿tú crees que no va a haber negociación? No creo que vaya a haber negociación. No creo que vaya a haber. Nosotros estamos haciendo este primer grupo, tomando parámetros internacionales. Tenemos asesores internacionales, básicamente de la Comunidad Europea, en Albacete, España, principalmente. Un juez de allá, que se naturalizó dominicano, por cierto, el magistrado Marcos Mazó Garrote, de quien hemos abrevado muchísimos conocimientos, maestro de maestros, y tomando en base a la jurisprudencia española, por ejemplo, para este primer grupo de demandantes, 17, lo que le exigimos fue, en la demanda, en el pliego de demanda, 650 millones de pesos. Me imagino que con este segundo grupo, que sube a 24, andaremos por los 1.000 millones de pesos. Ojalá, si fuera como el doctor Fasa dice, y llegamos a un avenimiento, tal vez esos montos pudieran bajar. Pero, como yo sé cómo funcionan las cosas con el Estado, vamos a tener que accionar hasta el final, vamos a tener que seguir haciendo presencia en los medios para que esto no se olvide, porque nos duele dos veces. Nos duele como abogado de la víctima y nos duele como san cristobalense esto. Sí. Como ser humano, pues a nosotros también nos duele. Pena que el dinero no vaya a recuperar todo el daño que causó esa explosión, que como tú decías ahorita, aparte de las muertes, también el daño psicológico, que le crea no solamente a los que fueron víctimas, sino a toda la comunidad, ese temor inclusive a tener cosas que sean inflamables en un momento determinado, que pueda haber otra explosión, pues hace que los ciudadanos emocionalmente pues también tengan descontroles y los daños emocionales se perciben en el tiempo. Hay un experimento cruel que se puede hacer con los habitantes que quedaron cercanos en la zona cero. Tú agarras 20 personas de esas. Nosotros lo hicimos. ¿Fue un bucapié? No, fue algo más sencillo. Nos reunimos con ellos cuando estábamos tratando de contactarlos para que fuesen nuestros clientes. Y el doctor Faxas, detrás de ellos con un globo. Una agujita. ¡Pum! Explotó el globo. Y yo no le voy a decir a ustedes lo que pasó allí. Bueno, esperamos que la justicia dominicana, en este caso el Tribunal Superior Administrativo, pues llegue a buen término con este caso y que las instituciones involucradas, tanto gubernamentales como en este caso la empresa contratista, pues también puedan llegar, como dice Tico, el magistrado, el abogado Faxa, ya Tico del cariño, Tico, ¿verdad? Rafael, bueno, Tico, pues pueda llegar a una negociación. Ojalá, Nina, que usted falle en su apreciación y no haya que llegar hasta el último momento en una situación que es algo que debe de subsanarse no solamente por la conciencia colectiva, sino por la humanización del ejercicio gubernamental, que debe proteger y dar todos los pasos para el bienestar de la gente. Muchas veces la gente no entiende que el Estado Dominicano somos todos. Claro, somos todos. Y por eso es que ven una diferenciación y dicen, no, el Estado es el una Estado cosa... somos todos y el presidente es un empleado nuestro que lo elegimos y le pagamos con nuestros impuestos. Si usted no se mueva, retornamos en breve tomando el rumbo.